lo más emblemático de los barrios de Vistalegre y Puerta Bonita del distrito de Carabanchel. Comenzaremos en la ermita de Santa María la Antigua, considerada el templo mudéjar más antiguo de la Comunidad de Madrid, estando muy cerca de la estación de la línea 5 de metro Eugenia de Montijo. La ermita tiene planta rectangular y mide 12,20 metros de largo por 9,85 metros de ancho. Es de 3 naves. De su trazado primitivo del siglo XIII se conservan en buen estado la cabecera, la torre y el muro meridional en el que se localiza la portada. La portada es de ladrillo, con 3 arcos concéntricos, el segundo lobulado y enmarcado por un alfiz, característica del arte mudéjar. Sobre el tercer arco tiene una decoración horizontal formada por una fila de ladrillos en esquinilla y otra en sardinel. Junto a la portada del templo hay una gran contrafuerte. La torre, de planta rectangular, mide 5,70 metros de largo por 2,25 de ancho y 20 metros de altura. Construida en mampostería y ladrillo, es maciza en su primer cuerpo, y en esta parte presenta la misma fábrica que el cuerpo principal y la cabecera, acabada en un cuerpo donde se alojan las 2 campanas. En el interior vemos el retablo barroco del siglo XVII. En la hornacina central hay una copia de la imagen de origen medieval de Nuestra Señora de la Antigua, que desapareció en 1936. En el ático podemos ver representados a Santa María Magdalena, a San Isidro y Santa María de la Cabeza a ambos lados del primer cuerpo. Hay restos pictóricos de la Edad Media. Destaca la estructura de madera ubicada junto al muro de poniente, con pinturas sobre la vida de San Isidro, María Magdalena o San Sebastián, así como repetidamente el león y el castillo pertenecientes al escudo del Reino de Castilla, junto a otras escenas sin identificar algún escudo más o figuras geométricas en los que dominan los colores rojo y negro. Toda la obra de carpintería conservada es la original medieval. En el martirio de San Sebastián se puede ver a 2 soldados hiriéndole con sus flechas, así como a San Isidro arando los campos con un buey, y también a la Virgen. Precisamente estas figuras aparecen representadas en el retablo del siglo XVII que encontramos en el altar, como si en su día hubiesen trasladado toda esta iconografía al retablo después de taparla para que de algún modo siguiese visible en el templo. En la viga mayor se muestran varias escenas relativas a la vida de María Magdalena, como su presencia junto al sepulcro de Jesús o la aparición de éste a María Magdalena, y una tercera escena que representa un banquete que parece ser el de Jesús en casa de Simón el fariseo. Entre ellas un posible escudo del arzobispo de Toledo entre 1407 y 1414, Pedro de Luna y Albornoz, sobrino del Papa Luna, y que es una de las imágenes que se han tenido en cuenta para datar estas pinturas. Nuestra siguiente parada es el estanque de las Brujas, más conocido como el de los Patos. Pertenecía a la Quinta de Miranda, la gran finca señorial que tuvo a la emperatriz Eugenia de Montijo entre sus últimas poseedoras. El elemento central, el conocido como Palacio de Eugenia de Montijo, fue derribado hacia finales de la década de los 60 del siglo XX. En estas fincas se encontraba el mosaico romano Las 4 Estaciones, que podemos ver en el Museo de los Orígenes. La finca a finales de la década de los 60 del siglo XX dio paso a la colonia y parque Eugenia de Montijo. Siguiendo camino llegamos a la colonia de la Prensa, donde en los terrenos que a mediados del siglo XIX ocupaba la Quinta de las Delicias cubanas del conde Yumuri, surgió hacia 1895 una iniciativa inmobiliaria, la Sociedad Constructora del Nuevo Carabanchel, promovida por el conde Locatelli y el arquitecto Federico Grasset, propietario de unos terrenos que se extendían hasta el Colegio de las Escolapias, más allá de la actual Avenida de los Poblados, a quien se recuerda con el nombre de una de estas calles.
Así, en 1910, la agrupación Profesionales de la Prensa Los 50 acuerda el cambio de denominación y se convierte en Asociación Benéfica Cooperativa de Construcción de Viviendas Baratas Colonia de la Prensa. Un año más tarde, el Ayuntamiento de Madrid dotó al barrio de arbolado, de acuerdo a las instrucciones recibidas por su jardinero mayor Cecilio Rodríguez. La colonia es un ejemplo de urbanización destinada a pequeños burgueses y profesionales de Madrid, que podían aumentar la calidad de las viviendas por los mejores precios del suelo. En 1913, Alfonso XIII coloca la primera piedra de esta colonia y es nombrado presidente honorario de la asociación. La barriada tiene una puerta principal a la que se accede a través de una puerta de estilo modernista con tejadillos de madera de color verde, de estilo holandés, dos garitas torretas y múltiples detalles vanguardistas en la decoración. En la construcción a destacar se encuentra el Hotelito de Olade, entre las calles de Época y del Siglo de Futuro, o el que se encuentra en la esquina de Época con Eugenia de Montijo, que la tradición dice que pertenecía a Alfonso XIII, luego terminaría en manos de una orden religiosa. Otro edificio importante se encuentra en la calle El Siglo de Futuro, donde parece que estuvo residiendo Manuel Machado, y que en la actualidad es atendido por las hermanas Siervas de Jesús que asisten a disminuidos físicos psíquicos. Bajando por la calle Santa Eugenia, llegamos a la Fundación Santa Rita, hoy Colegio de Educación Infantil y Primaria. Fue el primer reformatorio de Madrid construido por el arquitecto Eduardo Adaro, bajo los auspicios de don Francisco Lastres y la donación de los terrenos por el marqués de Casajiménez. Tras varios intentos fallidos para la gestión del centro, el Papa León XIII propuso a la congregación de los terciarios capuchinos del padre Luis Amigó, quien el 24 de octubre de 1890 inauguraron la Escuela de Reforma de Santa Rita, la primera de carácter oficial en España. Entre 1905 y 1908, Domingo de Alboraya fue su director. Con la República pasó a ser cárcel del pueblo y después de la guerra siguió como cárcel, hasta que se construyó la de Carabanchel en la Avenida de los Poblados. El pabellón es de planta rectangular, 60 por 11 metros, y de estilo neomudéjar. Posteriormente, el arquitecto Luis Esteve construyó un pabellón para talleres al este de la finca. En 1967 se reformó como iglesia con la intención de servir al colegio y al barrio. En 1932 se reformó el pabellón principal según los planos de Teodoro de Anasagasti, arquitecto habitual de los terciarios capuchinos en Carabanchel. En 1946 se devolvió al patronato y el 3 de octubre de 1966 Santa Rita abre de nuevo sus puertas con el nombre de Colegio de Santa Rita. Bajando por la calle de la Patilla, que coge el nombre de la finca y palacio que existía en esta zona y fue demolido en el año 1995, pasando por el Colegio de la Milagrosa, antiguo Colegio de Santa Cruz, que el Ayuntamiento de Madrid ha incluido en su catálogo de edificios protegidos. Y llegamos a la plaza de la parroquia, donde se encuentra la parroquia de San Sebastián Mártir. El origen es del siglo XV, de estilo mudéjar de ladrillo con 3 naves cubiertas con artesonado plateresco. En el siglo XVII sufre una profunda transformación para adecuarlo al barroco madrileño, y en 1691 se cubren las naves con bóvedas que ocultan el anterior artesonado. Se decora el interior con pilastras y capiteles corintios y se levanta la torre con chapitel de pizarra que hoy todavía se conserva. Se le añaden 2 capillas laterales con cúpula, la de San José y la del Carmen. Fue incendiada en el año 1936, perdiéndose retablos, tallas, cuadros y el archivo parroquial. Fue reconstruida entre los años 1943 y 1946. La iglesia actual consta de 3 naves longitudinales de 5 tramos, siendo la central de mayor anchura y altura, enlazadas por arquerías. La cabecera se cubre con cúpula con linterna elevada sobre pechinas.
Las fachadas son de ladrillo y mampostería recubierta con un estucado enlucido, zócalos de granito y portada de piedra caliza de colmenar. La portada principal acoge la escultura de piedra de San Sebastián Mártir. La otra portada, que se abre en la plaza de Carabanchel, corresponde a la nave del Evangelio. Posee una escultura de piedra de Nuestra Señora la Antigua. La torre es la que se levantó en el siglo XVII. Al lado se encuentra la sede de la Junta Municipal de Carabanchel, en el edificio del antiguo Ayuntamiento de Carabanchel Bajo. Fue proyectado en 1881 y las obras se hicieron bajo la dirección de José Asensio, sobre un proyecto de Daniel Zavala. Fue inaugurado el 1 de diciembre de 1893. Fue construido y ampliado en la década de los años 40, construyendo la segunda planta. En esta plaza podemos ver la obra escultórica El buzón de las palabras, del artista Lucía Antonelli. Simboliza los atemporales, conceptos de tolerancia e igualdad entre los hombres, a través de la figura de un niño que semeja escribir sobre una gran esfera fragmentos de la historia interminable de Michel Ende, y una fuente del año 1936 donde figura el Ayuntamiento de Carabanchel Bajo. Continuamos camino, vemos una casa de estilo neomudéjar construida en el año 1965, con unas rejas artísticas impresionantes. Y llegamos a la Puerta de los Osos, que da acceso a la casa de Bellavista, en la finca de Vistalegre, levantada durante la alcaldía de Juan Barranco junto a la valla de cerramiento de la finca de Vistalegre. Continuamos bajando por General Ricardos hasta llegar al Parque Marcelino Camacho, donde vemos la fuente circular y el monolito a las víctimas de la pandemia del COVID. Seguimos para llegar al Palacio de Vistalegre Arena, con sus dos toros de José Calderón, presidiendo la escalinata principal, y llegamos a la plaza de Enrique Morente, donde se le recuerda con un monolito. Y presidiendo esta plaza vemos la majestuosa Puerta Bonita, copia de la que daba acceso a la finca de Vistalegre, derribada por una grúa cuando se cambió la cerca de ladrillos por la enrejado actual. Y aquí nos despedimos dejando la finca de Vistalegre para otro día.